alfabetización, preguntarle, ministro, como en modo de introducción, ¿cuándo se van a aplicar estas pruebas que ustedes dicen que va a ser pura y exclusivamente de Santa Fe para poder medir que son distintas justamente a las Aprender o a las pruebas PISA que teníamos a nivel nacional? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. En el marco del desarrollo del programa, que ya está en plena ejecución, en el mes de octubre aproximadamente, está previsto una prueba de fluidez y comprensión lectora, efectivamente, como lo anunciamos y como está planificado en el programa. El primero se va a aplicar, decíamos, en la primaria, primer grado. El año que viene recién va a ser segundo grado y así sucesivamente hasta tercero, ¿o va a continuar toda la primaria? El programa tiene como etapas primer grado, segundo y tercero, es decir, va a completar los 3 grados. Empezamos este año con primer grado de manera completa y la evaluación la vamos a hacer en segundo grado porque técnica y metodológicamente está planteado de esa manera. La prueba que tienen expectativa de realizar en la provincia de Santa Fe tiene que ver solamente con comprensión lectora o también podría incluir otras materias también. Bien, nosotros tenemos primero un foco en los aprendizajes y para poder poner foco en los aprendizajes también tenemos que tener herramientas y evidencia para tomar decisiones. Nosotros empezamos con estas pruebas que son de fluidez y comprensión lectora, pero vamos a seguir con otras pruebas similares en otros ámbitos y en otras áreas de conocimiento, porque en definitiva es una política de Estado en torno a los aprendizajes y la evaluación y la evidencia que podemos generar de esos aprendizajes. Ministro, le cambio de tema justamente en Buenos Aires, más específicamente en el gobierno de Kicillof, se eliminó la no repitencia de las escuelas secundarias, teniendo en cuenta que eso se aplicó el año pasado y ustedes decidieron que no continúe. ¿Qué opinión le merece? Bien, en principio lo que se implementó en la provincia de Santa Fe fue muy negativo. Esto no es una opinión personal del gobierno, sino que es una opinión generalizada del sistema educativo. Y no porque la no repitencia sea en sí misma mala, sino porque para poder llegar a esa meta, para poder llegar a ese objetivo, que sería un sistema no graduado, un sistema, digamos, de acompañamiento, hay que generar algunas políticas que después lo puedan sostener. La no repitencia en sí misma y solo como un cambio de régimen académico no soluciona ningún problema, todo lo contrario, lo agrava por dos motivos. Primero, porque justamente si el foco está puesto a los aprendizajes, primero tenemos que generar y consolidar esos aprendizajes, tenemos que consolidar los modos de evaluarlo para que luego podamos llegar a un sistema más eficiente, más lógico, más razonable de promoción. Pero hasta que eso no se dé, aplicar la no repitencia de la manera, por lo menos como se aplicó en la provincia de Santa Fe, para nosotros es irresponsable y ha demostrado muy malos resultados, porque aparte hay otra cuestión que tiene que ver con, si yo no consolido la cultura de la evaluación, si yo no tengo una fuerte cultura de la evaluación, pretender resolver el problema ocultándolo mediante un mecanismo de avance continuo, claramente no es el camino y no es la forma. Lo importante es que no le sacó respuesta, pudo haber dicho, eso es provincia de Buenos Aires. Claro, En realidad nos encontramos por lo que todos sabemos. No hace falta, Seguimos. digamos, recurrir solo a las estadísticas o solo a las pruebas que están siendo llevadas adelante desde hace tiempo en la República Argentina. Todos nosotros como padres, como madres, sabemos cuáles son los déficits, nosotros como políticas sabemos cuáles son los déficits, esos déficits están sostenidos por los resultados que muestran las pruebas, por lo tanto, en realidad aquí no se trata tanto del por qué, sino del qué estamos haciendo para resolver ese problema que, como lo dije anteriormente en la conferencia, ya viene siendo recurrente en la República Argentina y que ya deja de ser algo excepcional para transformarse en una cuestión estructural. Por eso es tan necesario actuar rápido y eficientemente para revertir esa situación. Con estos planes me imagino que también se necesita tiempo, no solo para aplicarlos, sino también para enseñarlos, y teniendo en cuenta la medida de fuerza que se llevan adelante por los gremios o por los docentes. Entiendo que lo han tenido en cuenta porque no deben alcanzar los días también para llegar con los contenidos, ¿no? Eso también lo tuvieron en cuenta. Por ahí tenemos dos reflexiones para hacer. Primero, que estamos hablando de leer y escribir. Un saber muy importante, muy fundante, pero que se puede lograr en poco tiempo. Entonces nosotros pretendemos tener resultados efectivos y concretos en muy poco tiempo, es decir, en 1 año, en 2 años, no más allá de eso. Eso por un lado. Por otro lado, un plan como este y las herramientas que nosotros dotamos nos permite también mitigar el efecto negativo que provocan, por ejemplo, la discontinuidad educativa, en 2 sentidos. El primer sentido tiene que ver con las medidas de fuerza. Cuando uno tiene una buena herramienta, claramente esas medidas de fuerza que provocan un impacto educativo son menores. Y también la discontinuidad de los docentes en el aula. Nosotros sabemos y estamos trabajando en un problema de los reemplazos, y sabemos que los reemplazos no solamente es una cuestión económica, sino que más que una cuestión económica, una cuestión pedagógica. Si nosotros tenemos un solo método,
si tenemos una estrategia común y si tenemos material común, es mucho más fácil sostener la continuidad pedagógica aun cuando el docente cambie. Entonces, con respecto a la pregunta que me hacen, dos cuestiones. Primero, nosotros lamentablemente muchas veces los paros no los podemos evitar y algo con eso tenemos que hacer. Bueno, lo que estamos haciendo y la discontinuidad educativa con los docentes que rotan en el aula también es una realidad sobre la cual estamos trabajando, pero es la realidad que tenemos. Este programa nos va a permitir tener muchos mejores resultados, aún con las condiciones desfavorables que el contexto nos marca, que es un poco lo que queremos transmitir. Los paros son los paros, la discontinuidad es discontinuidad, las condiciones socioeconómicas son condiciones socioeconómicas. Nosotros nos estamos concentrando en cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que generar en la realidad en la cual vivimos y no en la realidad ideal en la cual quisiéramos estar. Sobre la evaluación en octubre aproximadamente, ¿qué puede contarnos de eso, digamos, de esos plazos? Y si está ya el Ministerio, hablando con lo que le decía el colega, evalúa cambiar la fecha del cierre lectivo, son 13 días de paro al menos que han tenido, sin contar si pueden haber más medidas de fuerza. Y nosotros con respecto a los pruebas de octubre, oportunamente la vamos a informar, toda la información se la vamos a dar primero a los protagonistas centrales de todo esto, que son los docentes y directivos. Cuando los docentes y los directivos ya conozcan en detalle cuáles son las estrategias de evaluación, lo vamos a hacer, la vamos a comunicar a la prensa. De hecho, este programa ya está en desarrollo y creemos que por una cuestión de respeto y porque es lo que corresponde, los primeros que tienen que trabajar, los primeros que se tienen que enterar, los primeros que se tienen que apropiar de cada una de estas herramientas son los protagonistas excluyentes de los aprendizajes, que son los docentes, los chicos y las chicas en el aula. Así que oportunamente adelantaremos más información. Y lo mismo con respecto a la modificación del calendario académico. Es un problema, no es un problema, es cuestión del sistema. Nosotros la vamos a evaluar, la vamos a trabajar, haremos las consultas con los equipos supervisores, haremos las consultas con los equipos directivos, evaluaremos cuáles son las mejores estrategias, pero lo vamos a hacer al interior del sistema educativo y cuando tomemos las decisiones, los primeros en enterarse, después de los docentes, los directivos y los supervisores y la familia, van a ser ustedes como medio de comunicación para que nos ayuden a poder transmitir. Le pregunto porque ya cambiaría, digamos, la cantidad de días de clases que ustedes habían, cuando asumieron en la gestión, informado que querían alcanzar. Por supuesto, nosotros sabemos que vamos a tener dificultad para lograrlo, vamos a generar estrategias para llegar con la mayor cantidad de días posibles, nos vamos a aproximar mucho a la meta que nos propusimos. Yo creo que inclusive la podemos lograr hoy en las condiciones que estamos, pero fíjese, nosotros ponemos foco en los aprendizajes. Si yo tengo 190 días de clases, pero después no hago una evaluación para saber qué es lo que aprendieron los chicos y chicas en esos 190 días de clases, me quedo con algo importante y fundamental, pero que no es lo esencial. Entonces, nosotros ahí tenemos dos estrategias fuertes. Primero, recuperar días de clase, lo vamos a hacer. Estamos pensando en dispositivos, pero no vuelvo a decir, primero lo vamos a charlar con el sistema y luego lo vamos a hacer público, pero a su vez también estamos trabajando en cómo potenciamos los aprendizajes, que cada día de clase sea el mejor, que cada día de clase sea único, irrepetible y deje algo. Si nosotros logramos eso, le puedo asegurar que vamos a tener no solamente mejores resultados educativos, sino que no vamos a discutir tanto. ¿Sabe a qué aspiro? ¿Sabe cuál sería mi sueño? Que no estemos discutiendo cuántos días de clases damos, sino cómo son los indicadores y las evaluaciones de aprendizaje y cómo hacemos para mejorarlo, y mejor aún, que podamos mostrar todo lo que mejoramos. Ese tiene que ser, en definitiva, el debate central en educación, por lo menos es lo que nosotros consideramos como enfoque. Respecto a la medida de fuerza, la última, si hay algún número justamente de los docentes que han dado la declaración jurada o cuántos han recibido este descuento después de la última medida de fuerza por los gremios. Sí, nosotros los números de declaración jurada los dimos oportunamente. No me lo pregunté ahora porque no me lo voy a acordar, pero fueron 41.000 aproximadamente. Más o menos, ¿cuántos docentes recibieron el descuento justamente para adherirse al paro? ¿Cuántos docentes? El porcentaje de docentes están aproximadamente en un 30%. No, un poco más. No tengo el número exacto, pero se lo podemos proveer, no hay problema. Gracias. Bueno, Julio, también tenemos la palabra justamente del ministro de Educación, principalmente por este tema. Se presentó el plan de alfabetización que requiere de una prueba pura y exclusivamente de la provincia, lo había adelantado el ministro la semana pasada. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se le va a entregar libros a las distintas escuelas de nivel primario, estos libros que están aquí en la mesa, donde se les da también novelas y distintos elementos pedagógicos. Primero, tener una lectura fluida, que puedan escribir de manera correcta y que se puedan incluir en este plan de alfabetización. En el primer grado, se va a hacer en el 2024, es decir, en este año. Segundo grado se va a incluir el año que viene y tercer grado
el próximo año, estamos hablando de 2026, para así poder culminar y desarrollar estas pruebas que van a ser un estilo prueba PISA o prueba aprender, de las que se desarrollaron a nivel nacional, pero van a ser pura y exclusivamente del gobierno de la provincia. Gracias, cumplimos con una nota importante, pero que además agregó algunos conceptos interesantes, más allá de esta presentación muy valiosa del plan de alfabetización raíz. Esos datos lo tiene